Hola a todos, sean bienvenidos al evento Novedades EUCAST CLSI 2026 en el estudio de sensibilidad de hongos que desarrollamos en el marco del prelanzamiento del curso Antibiograma 2026 de la interpretación a la acción, organizado por la Red de Educación Médica Continua para Iberoamérica junto a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica con la coorganización de la Asociación Panamericana de Infectología, además del patrocinio científico de las Sociedades de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica de España y Portugal. Agradecemos la participación de todos los colegas que se han ido conectando, ya sea a través de esta sala del evento o desde el canal de YouTube de la Red de Educación Médica Continua. Es importante comentarles que al ser un evento bilingüe español-portugués, contamos con interpretación en vivo. Verán en la pantalla del Zoom el icono Interpretación, donde pueden elegir el canal de audio de su preferencia y optar entre español y portugués. Sin más preámbulos, voy a presentarles al excelente panel que nos acompaña hoy. Contamos con la participación de la doctora Ana Laustrey, conectada desde Madrid, científica titular en el Instituto de Salud Carlos III, responsable de la unidad de hongos filamentosos del Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología del Centro Nacional de Microbiología en España. Buenas noches para usted, doctora Ana. Buenas noches y buenas tardes o buenos días para todos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A continuación, les presento a la doctora Sara Goncalves Tavares, conectada desde Brasil, profesora adjunta de patología de la Universidad Federal de Espíritu Santo, coordinadora del Centro de Investigación en Micología Médica, representante de Brasil en el Subcomité de Dirección de Pruebas de Sensibilidad Antifúngica de EUCAST y miembro del Comité Brasileño de Pruebas de Sensibilidad Antimicrobiana, BRCAST. Buenas tardes, doctora Sara. Olá a todos. Hola a todos, es un placer enorme estar aquí nuevamente con todos Muito ustedes. obrigada. Eu vou procurar hablar en portuñol. A continuación, un gusto también presentar a la doctora Indira Berrio Medina, conectada desde Colombia, especialista en enfermedades infecciosas, magíster en micología médica, coordinadora del Comité de Infecciones y PROA del Hospital General de Medellín. Buenas tardes, doctora Indira. Buenas tardes, gracias por la invitación a este increíble evento. Bueno, y por último, no menos importante, nos acompaña una de las directoras del curso Antibiograma 2026, la doctora Fernanda González Lara, conectada desde México, jefa del Laboratorio de Microbiología Clínica, adscrita de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Buenas tardes y adelante, doctora Fernanda. Buenas tardes, gracias a todas y todos por conectarse a este importante webinar. Esperamos que esto siga generando cada vez mayor atención e interés, dado a la importancia que tienen estas infecciones fúngicas. Y pues esto solo es un preámbulo del curso de antibiograma que tendremos a lo largo de este año, en el cual también contará con un módulo de infecciones fúngicas, pero que tiene un porcentaje mayor de atención sobre las infecciones bacterianas, y también habrá el webinar para la actualización de estas metodologías para antimicrobianos. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de las actualizaciones de los métodos de referencia para las infecciones fúngicas. Yo voy a dar una introducción breve en donde veremos los conceptos básicos de los tipos de métodos para evaluar la susceptibilidad antifúngica, y una breve actualización sobre novedades en CLSI, para poder dar paso a mis colegas que se centrarán principalmente en EUCAST, y finalmente la doctora Indira Berrio, que nos dará la correlación clínica de todas estas, de cómo se toman las decisiones utilizando esta información en la práctica clínica. Sin más, no tengo conflictos de interés para esta charla, y pues resaltar la importancia que tienen las infecciones fúngicas. Los modelajes recientes de carga de enfermedad nos dicen que ocurren cerca de 6.5 millones de infecciones fúngicas graves cada año,
a nivel mundial y que estas provocan cerca de 2.5 millones de muertes atribuibles. Y la relevancia de la resistencia antifúngica es que esta resistencia es el principal determinante de esta elevada mortalidad. Em, Particularmente, esto ocurre de manera desproporcionada y desigual en los países con recursos más limitados. Y esto en gran medida tiene que ver con la menor posibilidad de contar con el acceso para las pruebas de susceptibilidad de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, de tal manera que, pues, en este webinar, en donde está representada, pues, toda Iberoamérica, pero con una importante presentación y presencia de países en Latinoamérica, pues sabemos que en estos países tenemos mayores dificultades para tener el acceso a muchas de estas metodologías, incluso para la infraestructura de laboratorio, acceso a las pruebas, acceso a los tratamientos y muchas veces no hay suficiente información epidemiológica. Entonces, todo esto resalta la importancia de por qué estar atentas a las actualizaciones, de buscar los recursos para implementar estas pruebas y contar con la información para nuestros países. De igual manera, en algunas revisiones recientes se publica pues que en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, 39% de los laboratorios no tienen el acceso a realizar pruebas de susceptibilidad antifúngica. Y esto pues nuevamente resalta la importancia del tema que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿cuándo debemos realizar las pruebas de susceptibilidad? Aquí les pongo simplemente referencias de las guías internacionales más importantes y pueden ver que las recomendaciones de la Sociedad Británica para la Micología Médica recomienda siempre que se haga susceptibilidad para cándidas cuando están en sitios estériles, sobre todo si han estado expuestos a antifúngicos previos, y esto en concordancia con la guía global más reciente de muchas sociedades internacionales que se publicó recientemente, donde pues también infecciones de brecha, siempre que cándida está en sitios estériles hay que hacer pruebas de susceptibilidad. Y en el caso de Aspergillus, depende en la región del mundo en la que estamos, porque la prevalencia de resistencia se distribuye de manera diferente. Como pueden ver, en el caso de las guías europeas, se recomienda que de rutina se haga en casos de enfermedades invasivas, pero en el caso de la contraparte norteamericana no es el caso, y esto pues refleja la diferencia en la prevalencia. Entonces, esto pues lo iremos desglosando a lo largo de la sesión. Y entonces contamos con diferentes metodologías para realizar las pruebas de susceptibilidad. Contamos por un lado con los métodos de referencia, que es a los que mayor dedicación les vamos a dar el día de hoy. Y esto pues es principalmente los métodos basados en microdilución en caldo, que para los cuales requerimos la cepa, montar los inóculos conocidos en las placas de los pocillos para realizar las pruebas con los diferentes antifúngicos. Ahora, como vamos a ver, para el método de CLSI, la difusión en disco también se considera un método de referencia que está recomendado dentro de los estándares que vamos a mencionar. Y por otro lado, están diferentes métodos comerciales, como es el caso de las tarjetas miniaturizadas de Vitek, la prueba de gradiente de concentraciones, la prueba que también es basada en microdilución en cálido del Sensitizer GIST-1, que es además un método colorimétrico, pero basado en microdilución en caldo. Y por último, algunos novedosos que también son placas de microdilución en caldo, también son colorimétricas y que están empezando a introducirse en el mercado y en validaciones, sobre todo por el lado de EUCAST, como es el caso de Micronaut. Y bueno, finalmente, pues existen dos grandes entidades que regulan la estandarización de estos métodos de referencia, que es en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. En el caso de EUCAST, una de las principales ventajas que tiene es que es de acceso gratuito para todas la consulta en línea, y esta es una de las principales desventajas que tiene CLSI, que se tiene que pagar por el acceso a cada uno de los documentos. Entonces, nuevamente en países de recursos limitados, pues esto limita el acceso que podamos tener a estas normativas.
Por lo demás, se han hecho muchos esfuerzos por armonizar las metodologías de ambas entidades. Sin embargo, sí que tienen algunas características diferentes en cuanto a la preparación, el tipo de placa que se utiliza, las concentraciones que se utilizan de glucosa, los inóculos con los que se montan estas placas, la manera en la que se lee. Por ejemplo, EUCAST pues, requiere de lectura con un espectrofotómetro, mientras que CLSI recomienda solamente la lectura visual. Y pues finalmente ambas establecen puntos de corte clínico, pero es muy importante que estos puntos de corte pues solo aplican a la metodología que fue utilizada para realizar el proceso. Y también existen los puntos de corte epidemiológicos, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora, cuando utilizamos o si quisiéramos seguir estas recomendaciones, pues definitivamente implica que se cuente con un laboratorio que tiene una infraestructura sólida, que tiene recursos constantemente. Por ejemplo, se requiere de infraestructura como gabinetes de bioseguridad, equipos para filtrar, para esterilizar, el acceso a los medios RPMI que son los que están estandarizados. También contar con algunos ultracongeladores y mucho material que hace que los costos para montar esta metodología pues sean verdaderamente elevados para la mayoría de los laboratorios locales o regionales de microbiología en nuestras regiones. Además de el alto grado de entrenamiento que necesita tener el personal, actualización y pues seguimiento de estas metodologías. Se dice que para que este método sea costo efectivo, pues se deben meter de manera simultánea por lo menos 6 o 7 cepas para que pues rindan los materiales de esto. Y por último, pues también una de las limitaciones que tienen estas metodologías es el tiempo en el que brindan los resultados, en donde dependerá de cada una de las particularidades, pero entre 3 o a veces hasta 7 días en poder contar con el resultado de estas, que es pues una de las desventajas que también hay que mencionar. Ahora, ¿cuáles son los documentos más importantes o los estándares más importantes para CLSI si vamos a querer basarnos en esta metodología en nuestros laboratorios? Pues aquí se los muestro. Existen una gran cantidad de documentos y también puede ser a veces un poco fácil perderse entre todos ellos, pero los más recientes de hecho, conjuntan a varias de las metodologías o varios de los estándares anteriores, son estos dos que ven acá. En el caso de las levaduras, el último documento es del 2022 y confluye a los estándares de referencia, a la difusión en disco y a la microdilución en caldo en un solo documento. Y en el caso de los hongos filamentosos, también es un documento de el 2022, en donde también se concentran otros estándares previos. Entonces, esos son los documentos de referencia para montar estas metodologías. Ahora, ¿qué cosas recientes o relevantes hay que resaltar? Bueno, en el caso de las levaduras, este documento nos agrega dentro de los fármacos con puntos de corte clínicos el caso de la rezafungina, esta equinocandina, aunque por ahora solamente da la categoría de susceptible. Habrá que esperar para que se cuenten con categorías intermedias o resistentes, pero por lo pronto ya da la categoría de susceptibilidad y es el único fármaco para el cual CLSI tiene un punto de corte clínico para Candida auris. Como vamos a ver, Candida auris para todos los demás fármacos por CLSI solamente hay puntos de corte epidemiológicos. La otra actualización es que incluyen también ya a oteseconazol, que es uno de los azoles de última generación, que ya también está incluido dentro de las metodologías. También están unas tablas que nos muestran resistencias intrínsecas en las levaduras y esto es de utilidad sobre todo para saber cuándo no hay que hacer la microdilución en caldo en nuestros laboratorios para ciertas combinaciones de levaduras con antifúngicos. Y pues finalmente recordar que los endpoints de esta metodología de microdilución pues implica el detectar la reducción del 50% de la concentración de los diferentes antifúngicos para establecer dónde está la concentración inhibitoria mínima. Aquí solo es mostrarles, esta es la tabla en donde están algunos de los puntos de corte clínico, los que están en negrita son los que se modificaron, auris que tiene entonces punto de corte clínico.
Es importante aquí nada más resaltar que para usar estos puntos de corte en el caso de Candida parapsilosis, dado que no están distinguidas las cepas de, por ejemplo, metapsilosis, ortopsilosis, solamente se pueden utilizar cuando no conocemos estas identidades, cuando estas especies crípticas son poco frecuentes. Y una de las principales limitaciones que tiene CLSI es que incluye a caspofungina, aunque no se los estoy mostrando en la tabla, pero da puntos de corte para caspofungina. Y este es un fármaco que da mucha variabilidad entre los laboratorios y que se tiene que corroborar por otro método. Incluye también las categorías para Candida glabrata de susceptibilidad a dosis dependiente, pero pues esto siempre implica el consultar a un experto para saber si es apropiado dejar estas dosis en el caso de infecciones invasivas. Aquí les muestro el ejemplo nada más sin entrar en detalle de cómo se presentan las resistencias intrínsecas a las levaduras, en donde por supuesto no hay necesidad de hacer pruebas de susceptibilidad de este tipo para esas combinaciones. Y en el caso de los hongos filamentosos, dentro de las actualizaciones más relevantes, pues es que se incluye ya un punto de corte clínico para voriconazol y aspergillus. Esto está desde el 2020. Solamente que tener en cuenta que cuando las mix están en 2, esto es un área de no mucha certeza, en donde hay dificultad para la interpretación y seguramente que la doctora Ana hablará más allá para los puntos de corte de Eucast. Y lo mismo para isavuconazol. CLSI ya tiene puntos de corte para isavuconazol. E incluso en estudios más recientes se ha visto que voriconazol es un muy buen subrogado para predecir la susceptibilidad de isavuconazol. Entonces no necesariamente se tengan que hacer las dos en todos los casos. También tabla de resistencias intrínsecas para los principales hongos filamentosos, donde no hay necesidad de probar estas combinaciones de antifúngico y microorganismo. Recordar que CLSI tiene puntos de corte de clínicos para difusión en disco y aunque esto no es ninguna actualización, en realidad estos estándares no se han modificado, me parece importante mencionarlo porque la difusión en disco es un método más rápido y que puede ser de un costo mucho menor que la microdilución en caldo si pensamos nuevamente en cuando tenemos recursos limitados y que hay bastante información acerca de un buen acuerdo categórico para azoles, para equinocandinas, aunque no así para anfotericina. La gran limitante es que no nos va a arrojar una concentración inhibitoria mínima y que solamente pues están las principales combinaciones de las especies más frecuentes y los fármacos usuales y que solamente aplica para levaduras, pero no aplica para los hongos filamentosos. Existe también un documento importante para consultar en donde se reportan los puntos de corte epidemiológicos. Estos son aquellos en donde no hay un punto de corte clínico, es decir, no nos van a predecir el éxito de utilizar o no un tratamiento antifúngico. Los puntos de corte epidemiológicos simplemente nos dividen aquellas cepas que potencialmente pueden tener un mecanismo de resistencia o a las cepas salvajes o wild type, en donde no esperaríamos que exista un mecanismo de resistencia, pero no es lo mismo que los puntos de corte clínico. Y pues aquí Candida auris sí tiene puntos de corte para las equinocandinas, así como algunas levaduras que ven aquí en la diapositiva. Esto constantemente se está actualizando conforme se tenga mayor información epidemiológica. Y por último, para cerrar la plática, pues existen también los métodos comerciales. Pueden ser más accesibles, pueden ser más rápidos, pero siempre es muy importante que sepamos cuáles son sus ventajas y sus limitaciones, sobre todo conocer con qué metodología han sido estandarizados previamente. En ese sentido, tenemos a la prueba que tiene un muy buen acuerdo esencial y categórico mayor al 90% contra CLSI. El caso de la placa colorimétrica de Sensititer, que es también microdilución, pero que tiene esta ventaja de ser colorimétrica que facilita la interpretación. Vemos que también tiene un buen acuerdo categórico y esencial con la metodología de CLSI. Y por último, las tarjetas miniaturizadas de Vitek 2, que tienen un muy buen acuerdo categórico en el caso de Cándida, un poco menor en el caso de Cryptococcus. Sin embargo, tienen algunas limitaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que también arrojan
la MIC de caspofungina, que tiene la misma variabilidad interlaboratorio que en el caso de las sales para la microdilución, y que hay algunas restricciones que ya son cuestiones individuales de las combinaciones de fármacos y microorganismos. Para cerrar, pues es simplemente reforzar la importancia de realizar pruebas en nuestra región, de gestionar desde pues nuestros laboratorios el contar con la infraestructura, el entrenamiento para el personal, así como formar las redes de laboratorios de referencia que nos puedan facilitar el acceso a estas pruebas. Si vamos a utilizar métodos comerciales, hay que validarlos y saber con qué metodología fueron estudiados. Existen pocas diferencias entre las metodologías, pero para CLSI hay una barrera de pago importante. Y pues dentro de las últimas actualizaciones, los puntos de corte para Aspergillus fumigatus y voriconazol con isavuconazol, los nuevos puntos de corte para resafungina, valiosas las tablas de resistencias intrínsecas y pues la actualización constante de los puntos de corte epidemiológicos para esta metodología. Espero que esto haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Una excelente presentación introductoria de la doctora Fernanda González Lara. A continuación, presentará la doctora Ana Laustrey, novedades EUCAS 2026 en el estudio de sensibilidad de hongos filamentosos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Uy, perdón, que estaba. De nuevo reitero el agradecimiento por la presentación, por la invitación, perdonadme. Y nada, hoy como han comentado, voy a presentar las novedades en cuanto a hongos filamentosos, que es lo que yo trabajo más, y en EUCAS, que es lo que nosotros tenemos más experiencia en el laboratorio. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y solamente para una breve introducción, aunque ya la doctora Fernández González Lara ya nos ha hecho un poco ese resumen, aquí os quería presentar cuáles son los factores que están influyendo últimamente en el aumento de la resistencia antifúngica, ¿no? Desde hace tiempo pues sabemos que el uso de antifúngicos en la clínica pues está desplazando algunas especies que son más resistentes, empiezan a aparecer, pero también se ha visto que están relacionados con el uso de fungicidas azólicos en la agricultura, está produciendo un aumento de resistencia en Aspergillus, ¿no? Y hay otros factores como el cambio climático, que es una de las hipótesis por las que se piensa que ha aparecido Candida auris y que puede estar también influyendo en ese aumento de la resistencia, y otros factores que tenemos aquí, ¿no? En esta gráfica también me parece muy visual, en la que se ve en la parte de arriba en humano y en la parte de abajo en plantas cómo han ido aumentando los artículos publicados que informan de este aumento de resistencia en Aspergillus. Esta está preparada por el doctor Fischer, pero creo que es muy evidente cómo se ve, y simplemente va hasta 2012, 2017, y se ve cómo está ya en casi todos los continentes, ¿no? Esto ha hecho que en 2019 ya el CDC incluyera varios hongos en las listas de amenazas para la salud pública y resistencia antimicrobianos. Como veis, las cándidas están en Urgent Threats, pero también la resistencia en Aspergillus fumigatus está dentro de la lista de observación, ¿no? Y también la lista de patógenos fúngicos prioritarios que lanzó la OMS en 2022 incluyó como patógeno crítico Aspergillus fumigatus debido a esta resistencia, ¿no? Entonces, con esto, bueno, simplemente que aunque las recomendaciones, por ejemplo, que nos han presentado antes, en cuanto que algunas guías no recomiendan la necesidad de tener que hacer antifungigrama en algunas especies, creo que esto está cambiando un poco con el aumento de la resistencia en todo el mundo, ¿no? En Europa ya se recomienda desde hace tiempo hacer la sensibilidad en todas las cepas que provienen de una infección profunda debido a este aumento de la resistencia. Entonces yo me voy a centrar, como os he hablado, de las novedades que ha habido en el último año en EUCAS, ¿no? En EUCAS hay principalmente, dentro de los métodos en filamentosos, tenemos tres principales. Uno es el normal de microdilución, en el que no voy a entrar a hablar mucho porque
Primero, no ha habido novedades, el método está desde 2022 y ya se ha presentado un poco por encima, como se ha dicho anteriormente, pues tienen unas diferencias respecto a CLSI, pero son perfectamente comparables. Una de las cosas que tiene un CAS, como se decía, es que se permite la lectura espectrofotométrica en hongo filamentoso. Se pueden hacer las dos cosas. Nosotros todavía leemos visual, aunque es verdad que para Aspergillus funciona igual de bien la lectura espectrofotométrica, lo que permite una mayor objetividad en la lectura de la sensibilidad, ¿no? Como veis, la mayor novedad está en esta actualización que sí que ha salido hace un mes en el método de screening que ahora veremos, y también tenemos el método de dermatofitos para la sensibilidad, que también está empezando a ser de gran importancia realizar estos estudios del antifungigrama dermatofitos, porque está aumentando la resistencia en varias especies como Trichophyton mentagrofites, el complejo, y específicamente en Trichophyton indotineae. Entonces, como decíamos, la última actualización del documento de screening de Aspergillus, me parece que es muy interesante este método porque no necesita no es tan elaborado y no necesita tanta preparación como la microdilución en caldo, y puede ser muy útil para hacer un screening de resistencia en Aspergillus, ¿no? Aquí veis, tratan de placas de 4 pocillos, nosotros los preparamos en el laboratorio muy fácilmente, pero también se venden comerciales, por lo menos en Europa sí que hay alguna compañía que lo distribuye. Y aquí veis que bueno, se trata de los 4 pocillos. En un pocillo está el control de crecimiento, y en los otros itraconazol, voriconazol y posaconazol, y cómo se ven las diferentes patrones de resistencia, ¿no? Con el Aspergillus fumigatus, que tiene las diferentes. Entonces veis el control de esterilidad, que es el pocillo de abajo a la derecha, el control de crecimiento, perdón, y como por ejemplo en el G54W, que tiene esta mutación en el TIP51A, pues se ve que crece perfectamente tanto en ITRA como en POSA, ¿no? Y veis aquí en Tandem Repeat también, aunque se ve menos, pero sí se ve ahí un crecimiento que también se observa en este de aquí, ¿no? Y la ventaja de este método es que también permite testar varias colonias a la vez, porque muchas veces parece que hay infecciones mixtas y que tienes una infección por un Aspergillus sensible y un Aspergillus resistente. Entonces lo que se recomienda para este screening es tocar como 5 colonias distintas y hacer esta siembra en el agar para poder detectar esa resistencia. En el caso de que fueran todas sensibles, pues no te crecería, y en el caso que hubiera una resistencia, pues saldría así, ¿no? Y además también permite hacer esto screening en equinocandinas, aunque yo creo que nunca he tenido una cepa clínica en la que hubiese resistencia a equinocandinas en Aspergillus fumigatus, pero bueno, sí que está el método desarrollado, y como veis aquí, en este caso, en vez de interpretar la CMI, la concentración mínima inhibitoria, como sabéis en equinocandinas se hace la concentración mínima efectiva, y eso en un agar es más complicado de ver, ¿no? Pero creo que aquí sí que se ve más o menos bien, en el que cuando es una cepa sensible, pues que el crecimiento está como muy concéntrico y como plano, mientras que cuando es una cepa resistente, o veis aquí el wild type, la cepa pues como que suelta hilillos y sale como radiado, ¿no? Lo veis aquí claramente en la parte de abajo, el control como tiene así esos hilillos que salen radiados, ¿no? Y esa es para detectar la resistencia a equinocandinas, aunque como digo, creo que es algo muy raro y que a lo mejor tampoco es tan necesario aplicar en el día a día. Una cosa también muy interesante de UCAS, que como os decían antes, la parte para mí más atractiva es que está todo disponible gratuitamente en la página web del EUCAS, que tenéis aquí arriba, hay específicamente de hongos, y aquí veis que tienen unos warnings y de vez en cuando saltan algunas alertas, como por ejemplo aquí esta que también salió en junio del 25, en las que vieron pues que había unos lotes de las placas estas de screening que se venden comercialmente, pues que tenían unas limitaciones, ¿no? Y aquí dicen cuáles son los lotes específicos en los que había esta limitación, ¿no? Entonces también es muy interesante toda esta información, que está disponible gratuitamente, como digo, en la página web del EUCAST. Esto era en cuanto a los métodos, la metodología. Ahora, en cuanto a los puntos de corte, como veis aquí, lo que ha cambiado está en amarillo. Ha cambiado, bueno, la tabla, no sé si estáis familiarizados con ella, pero yo cuando la vi
me gustó porque está como mucho más visual, ¿no? Hay menos letra en lo que es la tabla en sí, ¿no? Y han cambiado algunos puntos en cuanto a los puntos de corte. Como sabéis, en EUCAST tenemos sensible, resistente y la categoría intermedia se llama sensible dosis incrementada, ¿no? Y es aquella en la que, bueno, pues eso que se responde cuando se incrementa un poco la dosis. Sin embargo, en hongo filamentoso no hay categoría intermedia, pero lo que sí que hay es una área de incertidumbre técnica que se llama ATU, ¿no? Y veis aquí que, por ejemplo, para Aspergillus flavus, pues cuando es 1 o menor de 1 es sensible y 2 puede ser, hay cepas que si te da una CMI de 2 puede ser o sensible o resistente, ¿no? Y entonces por eso está el ATU, se mezcla la población sensible y resistente justo en esa CMI. Entonces aquí lo que te recomiendan es mirar la sensibilidad del boriconazol, como decía la compañera, generalmente el isavuconazol y el boriconazol tienen una buena correlación, entonces no hace falta pues como estudiar los dos, ¿no? Pero en este caso, pues si el boriconazol fuera sensible, y aquí veis las notas que salen aquí abajo, si el boriconazol es sensible, pues que es una CMI menor o igual a 2, entonces se debería informar como sensible un Aspergillus flavus con una CMI de 2. Y bueno, aquí lo mismo para Aspergillus fumigatus y con isavuconazol, y también se ha actualizado Aspergillus fumigatus para posaconazol, ¿no? Y lo mismo, antes era resistente mayor de 0,25 y ahora se ha incluido la 0,25 como únicamente la categoría de uncertainty, ¿no? Y el posaconazol, para estudiarlo, pues lo mismo, se correlaciona bien con el itraconazol, entonces ahí, si está dentro de esa área de incertidumbre técnica, habría que revisar cuál es la CMA itraconazol. Bueno, también se ha actualizado lo mismo con el Terrius y luego en Aspergillus nidulans, que se ha aumentado el punto de corte antes era 0,25 y ahora ha aumentado a 0,5 porque había errores en la clasificación de cepas salvajes con un 0,25, con 0,5 en cepas salvajes eran sensibles y se clasificaban como resistentes. Por otro lado, también se han actualizado las dosis. En esta tabla de los puntos de corte también se ponen las dosis recomendadas que se dan para los distintos antifúngicos, ¿no? Y se ha incluido aquí la fluotericina B liposomal de 5 miligramos por kilo en aquellas infecciones por mucorales también pueden llegar hasta entre 7 y 10 para infecciones por mucorales o infecciones complicadas, por ejemplo, ¿no? Y también se ha incluido la fluorocitosina y la terbinafina, como veis aquí, porque también pues, cada vez vemos esto que hablamos de la resistencia en dermatocitos. Y bueno, eso, aquí están todas las dosis estándar y lo que significa el Increased Exposure Dose, o sea, esto que decimos de la categoría I, que en EUCAS se denomina la dosis incrementada, ¿no? Además, como el EUCAS también tiene todos los rational documents que se llaman, en donde se documenta perfectamente todo cualquier cambio que se produce dentro de los métodos y los puntos de corte. Y aquí, como veis, bueno, el único que influye en Aspergillus es este de isavuconazol y Aspergillus de 2025, ¿no? Pero que ya lo hemos comentado anteriormente cuál era el punto de corte, pero si que lo queréis revisar, pues está allí. Y en estas tablas, pues veis, este es el del antiguo de 2023, pero aquí en las tablas de estos Rational Documents tenéis todos los ECOG, la sensible, resistente, intermedia, las SATUS y todas las explicaciones que, como digo, se puede consultar gratuitamente. Y como veis, pues bueno, está aquí la novedad que anteriormente Aspergillus nidulans, como he comentado, el punto de corte para determinar resistencia en 0,25 y ahora ha aumentado a 0,5, como veis aquí, ¿no? Ha cambiado un poco, como veis que aún así había bastantes cepas que podían dar ese 0,5 y por eso se ha aumentado. Y también muy interesante los puntos de corte epidemiológicos para los dermatofitos, que están Trichophyton indotinea, que es esta nueva especie que parece que tiene mayor resistencia, y Trichophyton rubrum. Y nada, con esto ya termino, solamente recordar que siempre se dice, pero que es muy importante, yo creo que la sensibilidad antifúngica es esencial y hay que estudiarla, pero que hay que analizarla en el conjunto de un paciente, ¿no? Y de que hay que tener en cuenta pues todas las características PKPD,
también la patofisiología de la infección, dónde está esa infección y también el paciente, el huésped y cómo esté, en qué situaciones está, ¿no? Creo que es esencial de realizar los antifungigramas, sobre todo en situaciones en donde está aumentando la resistencia, pero como digo, hay que apoyarse mucho en los otros patrones para elegir un antifúngico correcto. Y nada, con esto ya termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana. Otra excelente presentación. Nos alegra mucho la compañía. Hemos llegado al cupo máximo en sala. Agradecerles a todos los asistentes y a aquellos que nos ven por YouTube. A continuación va a presentar la doctora Sara Goncalves. Ella hablará en portugués, su idioma nativo. Por eso les recuerdo a todos los hispanohablantes que a través del icono de interpretación en el Zoom pueden elegir la traducción al español. Adelante, doctora Sara. Olá a todos. Hola a todos, voy a hablar sobre las novedades de EUCAS 2026 en el estudio de sensibilidad de levaduras. No tengo ningún conflicto de interés. Eu vou me ater, então, Voy entonces a hablar alguns documentos, né? sobre algunos documentos de EUCAS que fueron publicados el año pasado, precisamente en junio de 2025, que fue una tabla de puntos de corte para ver la interpretación de antifúngicos y también la adhesión de 2.0, que es la última lanzada, que fue la última adhesión, y también un documento complementario que es parte de un artículo publicado por el grupo de EUCAST de cómo interpretar la sensibilidad y todo contra Candidosis malaris y como la doctora Ana dijo, estos documentos, una vez que son revisados con cualquier información destacados en color amarillo para aquellos que no tienen familiaridad, y una de las primeras informaciones que traen para todos nosotros es que en este nuevo documento, para ampliar, una vez que estamos viendo que el género Cándida está siendo revisado y estamos hablando un poco más de Cándida, comenzaron a ampliar esta taxonomía de Cándida y empezaron a reformular el documento en relación a los documentos anteriores. Cándida y Streptococcus, ahora también en la tabla empiezan a utilizar la terminología de levaduras. El documento también trae algunas novedades relacionadas con los puntos de cortes de Candida auris. Tenemos también algunas recomendaciones en relación al dosaje y algunos aislados que son categorizados, que es en relación con la sustentabilidad, con las dosis aumentadas, en relación a para la Candida auris, que vamos a hablar más adelante, y también tenemos algunas recomendaciones que ya fueron, inclusive ya fueron divulgadas por la doctora Ana, relacionados con el dosaje, con la dosis de fructosina y también de terfenafina. Además de eso, en este nuevo documento se sacó los puntos de cortes de especies no relacionadas para Cándida. Entonces, se lanzó un documento. Algunas personas deben saber que se lanzó el documento para algunos cortes, para levaduras raras, y eso se sacó en esta nueva versión. Y algunas notas que se sacaron también, como por ejemplo las notas 7 que estaban en el documento relacionadas con Cándida. Se sacó la nota donde se decía que la resistencia a voriconazón de Cándida era rara, y hoy tenemos visto que esa resistencia relacionada a las mutaciones frecuentemente
frecuentemente aumentó, por eso el grupo de EUCAT resolvió sacar esa nota y también la nota relacionada con micafuncina y Candida tropicalis también se sacó porque en la versión 11 ya se estableció el punto de corte para ese antifúngico y frente a Candida tropicalis. Además de ello, hubo algunas adiciones y se adicionó para Candida Krusell una nota relacionada a micafundina y como hay pocos aislados relacionados con pruebas clínicas de Candida Krusell, entonces fue difícil para EUCAST considerar esas colonias como una prueba. Entonces lanzaron una nota diciendo que para Candida cruz es más o menos, son más elevadas cuando se compara con Candida auris y para Candida son aproximadamente 8 seriadas para dos más mayores y además de eso un pequeño número de casos de esas especies en las pruebas clínicas. Eso significa que no hay evidencia suficiente para indicar que exista una población salvaje para considerar que esos microorganismos sean sensibles a micafundina. En este nuevo documento también fue aumentado el punto de corte clínico para Cándida labrata, pasó de 0,03 para 0,06 y lo que cambió es que la gran novedad y que nosotros más esperábamos, ya que hay una gran preocupación con Candida auris globalmente, entonces lo que mudó la versión 11 para la versión 12, entonces se adicionaron puntos de corte clínicos y además de este documento, también EUCAST publicó un artículo de cómo interpretar los mix sobre todos esos fármacos contra ese microorganismo. Entonces, ¿qué se hizo? Este artículo es muy interesante porque explica paso a paso cómo fue trazado tanto el ECOF, que es un documento 2.0 que habla sobre los puntos de corte clínicos, pero también existe otro documento donde se habla de esos puntos de corte de ECOF y dice que los ECOF y los puntos de corte clínicos traen ese paso a paso de cómo fue trazado esos dos valores y las dificultades en determinar ese ECOF o los puntos de corte una vez que haya estos aislados correspondientes a ese grupo de datos. Tienen una dificultad de hacer ese relevamiento porque hay diferentes cepas, es diferente, es difícil como con los aislados. Entonces también trazaron ese COF con anfotericina y ahí junto con las recomendaciones de tratamientos del CDC, EUCAST trazó esos puntos de corte para ver qué sería mejor para los pacientes cuando son infectados por Candida auris. Entonces, cuando los microorganismos son y aislamiento de Candida auris son evaluados por EUCAST y otras pruebas también son evaluadas, completamente validadas y confirmadas, pueden generar valores de mix semejantes y pueden utilizar esos puntos de cortes clínicos. Ese artículo trae novedades para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la primera vez que EUCAST lanza un documento donde hay una metodología que describe
de cómo podemos validar esas pruebas de esos cortes, esos puntos de cortes clínicos para poderlos utilizar en nuestras pruebas y validar por medio de metodologías. Entonces, en este nuevo documento de la versión 12, acá podemos observar los puntos de corte que fueron establecidos y además del punto de corte también tenemos una nota explicando por qué los puntos de corte clínicos no fueron trazados para fluconazol, justificando que EUCAST no apoya la terapia para Candida auris, justamente por la dificultad que se tiene de trabajar con cepas que son del tipo salvaje, porque la mayor parte de los aislados son provenientes de cepas. Entonces, en América del Sur, por ejemplo, tenemos aislados para fluconazol, más o menos de 4 miligramos por litro, y el resto del mundo tiene micros elevados para fluconazol. Y es difícil, por eso mismo, establecer un punto de corte clínico, ya que la mayor parte de los aislados provienen de esos surtos. Entonces, ¿cómo se establece ese punto de corte clínico para esos? Entonces, hay muchos aislados de muchos países de esos brotes de Candida auris, sabiendo que nosotros tenemos 6 clases diferentes y 21 fenotipos únicos. Y estos aislados son de estos 5 laboratorios. Y estos aislados se testearon de acuerdo con la metodología de EUCAST, de F74, conociendo un conjunto de datos que superaron el requisito de más de 100 mix totales por fármaco. Y con esto consiguieron generar entonces los puntos de corte clínicos de caspofungina, y acá tenemos los puntos cortes para caspofungina, andifungina, micafungina. Cuando tenemos andidulafungina, micafungina sensible, podemos considerar también que Candida auris puede ser sensible a caspofungina, y cuando tenemos una discordancia entre dos fármacos, si tenemos, por ejemplo, andilufungina y una micafungina resistente y una sensible, andifungina, podemos tener una discreta mutación en ese aislado y posiblemente debamos hacer para ver si hay una pérdida parcial de esa sensibilidad. En relación a rezafungina, no fue posible establecer ese punto de corte clínico, entonces estableció apenas UECOF, una vez que como antifúngico nuevo no hay experiencia clínica con este antifúngico. Si notamos también un ECOF de micafungina y andifungina en acción que son mayores en términos de ECOF, entonces se justifica porque cuando se prepara la placa para poder hacer un antifungigrama, utilizando andilafungina para reducir la acción del antifúngico en la placa en la incubación, tenemos también que el ECOF determinado para flucitocina, a pesar de las limitaciones, puede ser utilizado como parte de la terapia combinada en el caso con flutonicina B, como por ejemplo en aquellos casos donde el antifúngico tiene una menor absorción en el sistema nervioso central. En esos casos
puede ser indicado cuando el aislado es salvaje. Y por último tenemos aquí anfotericina B, que también fue determinado ese punto de corte clínico, y acá vemos que es muy interesante porque además de determinar el punto de corte clínico, establecieron también la dosis de anfotericina B, y acá podemos observar el aislado, que es considerado sensible, igual a 0, 0,1, entonces un MIC bastante bajo. Y acá fue adicionada una categoría, como Ana explicó, y diferente del CLSI. Acá la categoría es de sensibilidad a exposición aumentada. Entonces, aquí eso se aplica cuando se llega a ese intervalo. La resistencia acá es considerada cuando es mayor que 2 miligramos. En ese intervalo, aunque sea salvaje, vamos a utilizar ese intervalo aquí. Vamos una dosis bastante elevada, vamos a usar de anfotericina B, en ese caso 5 miligramos por kilo, y eso se estableció acá dentro de esta versión 12, en esta categoría de dosis. Entonces tenemos anfotericina B y acá ya vemos la categoría 5 miligramos por kilo, que fue lo que se estableció. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué nos alerta EUCAS? Que dadas variaciones notables de CIMA observadas, sobre todo para anfotericina B y en Candida auris, en varias pruebas comerciales, es esencial que los ECOFS y los puntos de corte sean adoptados después de verificar que las pruebas internas de esos agentes contra Candida auris esté alineado con la metodología EUCAST. Entonces ahí podemos ver una luz después del túnel. Bueno, quiero agradecer por la atención. Este es mi grupo de trabajo de BRCAST, donde impulsamos y promovemos todo el año cursos, minicursos relacionados con la metodología de EUCAST. Hemos intentado implementar las metodologías en los países y creemos que debemos mantener la vigilancia, y estas son las más adecuadas para que nosotros podamos mantener y observar nuestros aislados con esos perfiles de resistencia y mantener esa actividad y control de la resistencia en nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sara Goncalves. A continuación, la última presentación de este evento. La doctora Indira Berrio Medina presentará aplicación al clínico para la toma de decisiones. Tenemos algunas preguntas en lo que va compartiendo la doctora Indira, a las cuales vamos a dar devolución al término de su presentación. Adelante. Por favor, me confirman que se ve la pantalla Sí, y se ve mi puntero láser. Sí. sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un reto hablar después de estas expositoras que hablaron previamente. Lo que voy a tratar es rápidamente de consolidar, no tengo conflicto de intereses, consolidar desde el punto de vista clínico, no solo alineado a los nuevos cambios de CLSI y EUCAS, sino a la realización e interpretación de pruebas de susceptibilidad. ¿En qué debe pensar un clínico al momento de solicitar e interpretar estas pruebas de susceptibilidad? Y dar unos ejemplos asociados a las nuevas recomendaciones. Entonces, antes de hablar de este problema, de por qué es importante tener en cuenta susceptibilidad antifúngica y es crítica en especies de cándida, que es una de las patologías más frecuentes, quiero resaltar uno de los comentarios que hizo la doctora Fernanda. Ella muy al principio de su presentación
hablaba de lo que eran las resistencias naturales y adquiridas. Aunque parezca obvio, porque yo sé que la mayoría del panel aquí es de microbiología, para los clínicos a veces no es tan fácil que podamos tener en mente cuáles son esas resistencias naturales o adquiridas. Entonces, la invitación inicial es a revisar en esos patógenos fúngicos frecuentes cuáles son estas resistencias naturales, porque si ya yo sé que una especie es resistente a un antifúngico, no tengo por qué solicitar pruebas de susceptibilidad o puedo entender por qué la máquina me arroja un dato de resistencia. Entonces, tener claro qué es una susceptibilidad intrínseca y alertarse de qué es una susceptibilidad, una resistencia adquirida, perdón, porque una resistencia adquirida sí está hablando de algún mecanismo que genera esa resistencia. Entonces, recordar que es una resistencia natural. Un ejemplo sencillo de esto es Candida krusei, pues, que ahora se llama piquia, y fluconazol. Entonces, siempre tener en mente esas combinaciones de resistencia natural y especie fúngica. En especies de Candida es muy fácil de identificar, pero en filamentosas es un poco más complejo. Entonces, mi recomendación de clínico a clínico es levantar el teléfono y hablar con el personal de laboratorio, porque en el laboratorio sí tienen claridad de estos procedimientos. Y esto básicamente al momento de solicitar qué antifúngicos deseo hacer evaluación, sobre todo cuando no son estos paneles que hacen evaluación de múltiples antifúngicos, sino que, por ejemplo, voy a usar discos. No tiene sentido hacer susceptibilidad a algo que no me va a aportar nada para la toma de decisión clínica. Entonces, repasar eso es fundamental y cuando el laboratorio reciba estas llamadas, no se sorprenda porque nosotros somos muy buenos sospechando, por eso mandamos las muestras y muy buenos eligiendo el antifúngico, pero a veces no tenemos tan claros estos conceptos de laboratorio que, como vimos hoy, son tan cambiantes. Entonces, ya volviendo a lo crítico de por qué siempre evaluar susceptibilidad en Candida, es importante ver que la resistencia antifúngica está en aumento. Hay emergencia de especies con perfiles que son absolutamente impredecibles, como es el caso de Candidosima auris. Hay alta variabilidad farmacocinética. Hay un impacto directo en mortalidad asociada a elección inapropiada del antifúngico, que puede estar ligada no solo a no tener el dato de susceptibilidad, sino a la elección inapropiada o interpretación errada de ese dato de susceptibilidad antifúngica que va asociado a veces a la dosis que debo utilizar. Y porque es el pilar del antifungal stewardship. Igual que en bacterias, yo no puedo desescalar el antifúngico si yo no conozco la susceptibilidad al antifúngico de menor espectro. O sea, no puedo bajar a fluconazol si no tengo un resultado confiable de susceptibilidad a fluconazol. Entonces, tratar infecciones por cándida sin datos de susceptibilidad es cada vez menos seguro. Además, aquí voy a hacer énfasis en algo. Hablaba Fernanda también de lo importante que es llegar a la identificación de especie. Ya no podemos tratar Candida spp, Aspergillus spp. Se requiere la especie porque la especie ya puede anticipar la probabilidad de una resistencia específica a antifúngicos como fluconazol. Entonces, ¿en qué paciente es obligatoria evaluar las pruebas de susceptibilidad? Siempre en todas las candidemias, en infecciones invasivas y muestras que provienen de sitios estériles que nos garantizan que no estamos frente a una colonización. Es importante que los médicos nos tomemos el tiempo de hablar con el personal de laboratorio para poner en contexto ese aislamiento de Cándida, porque sabemos cómo es capaz de colonizar multinivel en el cuerpo. Entonces, si es una colonización, no tiene sentido a veces también hacer pruebas de susceptibilidad si yo ya tengo una infección documentada donde voy a tomar una muestra para garantizar que estoy evaluando la especie de Cándida que realmente me está generando la infección. También cuando lo debo hacer siempre en fracaso clínico, en cultivos persistentemente positivos, que puede estar hablando de inóculo, pero también de resistencia, exposición antifúngica previa, porque sabemos que este es el factor de riesgo principal para generar resistencia en la mayoría de los casos, tanto para levaduras como para filamentosos.
en pacientes con trasplantes, neutropénicos, críticos, que no pueden esperar a que yo haga 2 y 3 pruebas de susceptibilidad para definir el antifúngico, porque la elección rápida es la que puede marcar la diferencia entre vivir y morir de ese paciente o tener complicaciones derivadas de un mal manejo de la infección fúngica. Y resistencia institucional. Y aquí me detengo. Si usted no hace de rutina prueba de susceptibilidad a todos los aislados de Cándida que tiene de sitios estériles o documentados como infección invasiva, nunca va a tener un perfil epidemiológico que le diga a usted qué es lo que circula en su institución para que lo ayude a tomar las decisiones de los tratamientos empíricos. Especies y escenarios que deben alertar. Candidocima auris. Ya la doctora nos habló claro de que se debe hacer siempre panel completo. Eso es una recomendación que aplica tanto para CLSI como para UCAS. Debo probar todos los antifúngicos que puedan servir para tratamiento. Candida glabrata, que actualmente se llaman Acaciomyces glabratus, por el alto riesgo de resistencia, sobre todo a equinocandinas en algunas regiones. Candida paractiloxis, por su resistencia creciente a fluconazol en todas las latitudes. Candida tropicalis, que también está alertando a una resistencia emergente en regiones donde Colombia, por ejemplo, no es ajeno a esto, no tanto en candidemia, pero sí en otro tipo de infecciones como infecciones intraabdominales que son más difíciles de tratar. Infecciones mucocutáneas refractarias. Aquí me detengo en 2 escenarios claros. Pacientes que viven con VIH, que tienen candidiasis mucocutánea refractaria, que han sido expuestos a fluconazol por profilaxis primarias o secundarias o tratamientos de otro tipo de infecciones, pueden generar infecciones por especies de cándida resistentes. Y candidiasis vulvovaginal recurrente, que es más común de lo que pensamos, sino que no se consulta todas las veces, y siempre que es recurrente, una de las cosas importantes de buena práctica clínica es evaluar susceptibilidad a los antifúngicos utilizados para esta enfermedad, principalmente fluconazol en las especies que suelen ser susceptibles. La identificación de especie ya no define tratamiento sin concentración mínima inhibitoria o por lo menos sin punto de corte epidemiológico, que cada vez estos estándares nos han ayudado a interpretar de mejor manera. Entonces, ya no, tengo una infección por Candida albicans, no, hay que evaluar susceptibilidad, así sea Candida albicans o Candida SPP, ya no es posible. Hasta especie y susceptibilidad antifúngica para ser aceptados en la decisión del tratamiento. En cuanto a la interpretación crítica, errores que impactan en mortalidad, ya nos hablaba también Fernanda, eran las recomendaciones clínicas en cuanto a caspofungina, intermedia o resistente. No solo Fernanda, la doctora Ana también nos habló del tema de susceptibilidad a caspofungina. ¿Por qué? Porque ya conocemos la variabilidad interlaboratorio que existe en la realización y resultados de susceptibilidad de caspofungina en las diferentes especies de Cándida. ¿Qué recomiendan los documentos? Y ya vimos en el estándar que nos mostraba la doctora Ana, y CLSI también, que se debe extrapolar susceptibilidad a nidulafungina y susceptibilidad a micafungina para interpretar como susceptible o no a caspofungina. Pero la doctora Ana fue clara, que EUCAS lo dice. Si hay una diferencia clara entre la susceptibilidad a nidulafungina y micafungina, usted no puede predecir que ese resultado sea real y mucho menos extrapolar caspofungina. Entonces, caspofungina no es el ideal de quinocandina para predecir susceptibilidad, sino anidulafungina y micafungina, pero los resultados deberían ser coherentes porque hasta la fecha solo se conocen mutaciones FKS1 que confieren resistencia a todas estas equinocandinas. Si hay una mutación, ninguna equinocandina debería funcionar para el tratamiento médico del paciente. ¿Por qué me voy a detener un minuto más aquí? Porque recibo muchos llamados de colegas que me dicen, tengo un paciente con candidemia por Candida glabrata. En Colombia hay más de 400 máquinas de VITEC funcionando en las instituciones. La mayoría hacen pruebas de susceptibilidad a levaduras por VITEC.
Y Candida glabrata, dice el inserto claro, la recomendación de Biomerie. Si no documenta la susceptibilidad por otro método, usted no lo debe reportar. Entonces, ¿qué he identificado, por lo menos en mi país? Que a veces se reporta desde el laboratorio esta susceptibilidad sin corroborarla por otro método, que esto lleva al error médico, y que el médico toma decisiones basadas en eso. Una de las últimas llamadas me dijo, no, le quité la caspofungina y le puse anfotericina porque caspofungina salió intermedia. Y le dije, ¿y mi cafungina? Sensible. ¿Y clínicamente cómo estaba el paciente? Muy bien. Yo entonces, ¿por qué le cambió el tratamiento? Llame a su laboratorio, suprima ese reporte, que no aparezca caspofungina y vuelva a darle caspofungina. Entonces, un error de supresión puede llevar a un error de interpretación que lleva a un error de elección adecuada del antifúngico. Afortunadamente, me llamó. Entonces, fluconazol sensible a dosis dependiente, ya dijimos que no equivale a susceptible. La doctora de Brasil nos explicaba claramente que se requiere evaluación de dosis máxima, absorción, interacciones, sobre todo en Candidosima auris, para poder hablar de su uso. Pero igual, EUCAS, como no hay evidencia suficiente clínica de uso de fluconazol en las especies, los diferentes clados, no recomienda fluconazol como tratamiento. Candida paraxyloxis, los puntos de corte son válidos solo si hay identificación confiable y baja prevalencia de especies crípticas. ¿Cómo así? Volvemos a Vitek, que es el más común. Vitek solo me dice, tengo Candida paraxyloxis. Maldito, por cualquiera de sus marcas, si me dice si es ortoxilosis, metaxilosis o paraxilosis sensu estricto. Entonces, solo Maldi puede decirme si es una especie de paraxilosis sensu estricto o es una especie relacionada. Los puntos de corte están hechos para paraxilosis sensu estricto y los problemas reales de resistencia se limitan a esta especie. Entonces, susceptibilidad reducida, o sea, resistencia a fluconazol en Candida paraxylosis sensu estricto, es un tema que debe alertar no solo a cambiar el empírico de tratamiento en su institución, sino a revisar si no tiene problemas de control de infecciones, porque tiene alta capacidad de hacer brotes hospitalarios. Entonces, hasta aquí, resistencia en Candidosima auris a fluconazol y a otras especies. Resistencia en Candida paraxylosis a fluconazol, igual que en Candidosima auris, debe hacer que yo haga una intervención desde control de infecciones para revisar si no estoy frente a un brote hospitalario. En Candidosima auris, reza fungínica, es la única que tiene punto de corte clínico para interpretar. Las otras especies, no. ¿Cuándo realizar pruebas de susceptibilidad en Aspergillus? Falta de respuesta clínica, aplica para casi todas las guías que lo recomiendan. Fracaso terapéutico, que refiere lo mismo. Sospecha inicial de resistencia a azoles, que por ejemplo se da en pacientes que han tenido profilaxis prolongada o manejo de infecciones previas. En caso de aspergilosis invasiva en regiones con resistencia documentada, como es el caso de Netherlands o de Argentina, siempre se debería medir la susceptibilidad a azoles, y cuando los programas de vigilancia así lo dicen, para verificar lo que es su perfil epidemiológico. Entonces, si ya usted conoce que ha tenido problemas de resistencia que superen el 5%, usted debería estar haciendo siempre pruebas de susceptibilidad y no tratar aspergilosis invasiva de manera empírica con isavuconazol y voriconazol. En infecciones refractarias, también hay que hacer pruebas de susceptibilidad para no fallar. En enfermedades de brecha, también, porque ahí es más complejo definir qué tratamiento voy a dar, y como hablamos previamente, cuando se plantea descalar o cambiar a terapia dirigida. Cuando un resultado no se puede interpretar en susceptibilidad a Aspergillus, ¿qué debo hacer? Recordar que los puntos de corte aplican solo a Aspergillus fumigatus sensu estricto. Mi dedo representa una zona de incertidumbre, no de resistencia.
Isavuconazol categoría I no es sensible a dosis dependiente, eso no es lo mismo. Puede reflejar variabilidad metodológica, pero recordar, como ya se ha dicho en esta conferencia, que voriconazol puede predecir esa susceptibilidad a isavuconazol que usted necesita para la toma de decisiones terapéuticas. Un ejemplo, tiene contraindicado el uso de voriconazol porque tiene alteración del QT, prolongación del QT, y usted tiene susceptibilidad a voriconazol y no a isavuconazol, usted usa isavuconazol tranquilo porque sabe que voriconazol le está demostrando que isavuconazol es susceptible. Sin identificación precisa, la MIT de Aspergillus no debe guiar cambios terapéuticos. La MIT en pruebas de susceptibilidad a Aspergillus no debe guiar estos cambios. Cuando no hay puntos de corte, ¿qué hago con esos puntos de corte epidemiológico? O sea, muchas personas asistentes a esta conferencia son de laboratorio y tienen clarísimo lo que son los puntos de corte epidemiológico, pero nosotros como clínicos a veces no lo tenemos tan claro. Entonces, los puntos de corte epidemiológico fueron evaluados en un montón de cepas de ese género de hongo, solo para definir si la especie es salvaje o no, o sea, wild type o no wild type. Si es no wild type, supone que puede tener una resistencia probable adquirida. Entonces, un punto de corte clínico se validó que ese punto que dice susceptible se relaciona con buena respuesta clínica de los pacientes. Entonces, hay una diferencia muy grande entre tener la interpretación de la relación clínico-microbiológica. Entonces, cuando no tengo sino puntos de corte epidemiológico, como está pasando con Candida auris, y me dan un punto de corte, ese punto de corte, que aquí lo llamé mal llamado, pero usted le dan un valor, usted mira si está por encima de ese punto de corte epidemiológico. Eso no define que va a haber fracaso terapéutico, por lo que le digo, porque no hay una correlación clínica demostrada en la evidencia científica que diga que va a fallar, pero obliga a confirmar, a hacer la correlación clínica y a discutir con el equipo PROA o en su equipo de trabajo si va a usar el medicamento o no, porque no tiene otra opción o porque el paciente lo tenga contraindicado. Punto de corte epidemiológico es una señal de alerta epidemiológica, no un predictor directo de respuesta clínica, pero los clínicos podemos, con ayuda del laboratorio, si tenemos dudas, definir si nos podemos arriesgar a usar o no un medicamento en una cepa que no sea wild type. En Candidosima auris, según EUCAS, resaltar lo que nos decía la doctora. Categoría I, fluconazol no debe usarse, nunca recomiendan fluconazol para tratamiento por falta de evidencia clínica, pues particularmente conozco casos de respuesta adecuada a fluconazol acá, hablando en estas latitudes, porque en casos, por ejemplo, de niños que tuvieron compromiso del sistema nervioso central, donde la quinocandina no funciona, que tuvieron resistencia a anfotericina, porque tenemos más del 50% de resistencia a anfotericina, fue necesario usar fluconazol, que demostraba ser sensible según los puntos de corte tentativos en su momento, y tuvimos éxito terapéutico. Entonces todavía hay un vacío ahí de conocimiento sobre la evidencia de la utilidad en clados sudamericanos, por ejemplo, en regiones de Colombia, de mi país, que ha sido un país ampliamente afectado por Candidosima auris. Este pantallazo de la presentación de Ana lo vuelvo a colocar porque recuerden que tenemos estos documentos. Cada documento explica qué cambios son relevantes, que eso está a un clic porque es gratuito en EUCAS y nos habla de cosas que ya hemos tocado como la susceptibilidad a candinas, la interpretación de isavuconazol y en Aspergillus, que ya la doctora Ana habló ampliamente, por lo que no me voy a detener. Entonces, no es sino a un clic y de manera gratuita que usted puede tener también información importante que lo puede ayudar a tomar las decisiones. Y vuelvo y les digo, clínicos, si tienen dudas, para eso está el personal de laboratorio que sí sabe interpretar más que nosotros, que son actualizados constantemente en todos estos datos y que ellos se esfuerzan en darnos un resultado valioso.
Entonces, no merece la pena que gasten tiempo y den un resultado valioso si nosotros no somos capaces de darle la interpretación que merece ese reporte de pruebas de susceptibilidad. Hay que preguntar si yo tengo dudas porque es la vida del paciente o su pronóstico el que está en juego. Anfotericina B categoría I, ya hablaron ampliamente. En EUCAS, básicamente, categoría I para anfotericina B no es falla, es indicación de aumentar la dosis. La doctora Ana también habló en filamentosos. Ajustar anfotericina liposomal a 5 miligramos por kilo. Se hace énfasis porque hay recomendaciones en algunas infecciones que son 3 miligramos por kilo, dosis suficiente para manejar la enfermedad, pero si esta categoría es I, no puede usar menos de 5 miligramos por kilo. Entonces aquí, si no recuerda el punto de corte, consulte y defina si puede dar 3 miligramos por kilo o 5 miligramos por kilo, haciendo seguimiento estricto, porque si tiene fallo, se debe repetir identificación, susceptibilidad y considerar resistencia real. Entonces, la categoría I no significa intermedio, ni duda terapéutica. Significa que el hongo es susceptible solo si se logra una exposición antifúngica optimizada. Solo dosis suficiente es capaz de lograr éxito clínico. Este concepto se construyó para Candidiosis auris, para anfotericina B en levaduras y nos obliga a no escalar ni cambiar innecesariamente, sino a que ajustemos la dosis del medicamento. Interpretar y como fracaso será un error. Es una llamada a que solo hagamos ese ajuste que necesita el paciente de dosificación, y esto es una nueva competencia clínica que tenemos que ir adoptando los clínicos en micología. Entonces, en puntos de buena práctica clínica para finalizar, sea EUCAS o sea CLSI, el estándar que usted está utilizando, usar breakpoints actualizados es una obligación. La limitación, la barrera de tener que pagar por CLSI, como nos decía Fernanda, no puede ser una causa de no tener un dato actualizado para hacer la interpretación actualizada para que los clínicos podamos tomar decisiones acertadas. Para desescalar en equinocandinas, para cambiar azoles con sin elevadas, para detectar fallos farmacodinámicos y para vigilancia local, sí o sí necesito usar estos breakpoints actualizados. Probar antifúngicos recomendados de primera línea para el manejo de la infección, ya eso lo hace sistemáticamente desde el laboratorio, o cuando son pruebas individuales como la prueba E o difusión en discos, se debe definir que son esos antifúngicos de primera línea los que debería testear inicialmente, si no puedo hacerlos todos. En especies de cándida, fluconazol y al menos una de las equinocandinas recomendadas, que ya dijimos que no es capofungina, sino anilafungina y micafungina. En Aspergillus, voriconazol o isavuconazol, y si solo puede ser una en realidad, voriconazol, perdonen aquí el error, voriconazol le predice la susceptibilidad a isavuconazol. El mensaje final: la microbiología, las pruebas de susceptibilidad guían la terapia antifúngica, pero solo cuando se interpreta en contexto clínico, farmacológico y epidemiológico. O sea, un dato suelto de concentración mínima inhibitoria no dice nada. Y la lectura automática de una concentración mínima inhibitoria sin un análisis crítico es una causa prevenible de falla terapéutica. Cuando yo tengo dudas como clínico, debo llamar al laboratorio, y al laboratorio lo invito a no dar por sentado que los médicos somos capaces de interpretar los resultados, aprovechar ese espacio de esa llamada para recordarnos las resistencias naturales, o por qué sí o por qué no se debe testear ese antifúngico, o por qué ya esa MIC la interpreto diferente porque hay un documento o evidencia que así lo respalda. O sea, es el laboratorio que comunica una de las herramientas fundamentales en lo que es la prevención de la resistencia antifúngica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Indira. Hemos tenido un evento lleno de excelentes presentaciones y magistrales especialistas que han dado su opinión y compartido sus conocimientos y experiencias. A todos muchas gracias. Tenemos poco tiempo para las preguntas, nos apena en especial con la doctora Ana, que está varias horas por delante.
pero bueno, al menos queríamos cerrar esta parte final para dar algunas devoluciones. Hay algunas preguntas en, en el abordaje de una única salud, hay varias del contexto de la veterinaria. Por ejemplo, les transmito esta realizada por Aura Luisa Acero. En el área veterinaria, ¿cómo se ve el panorama en cuanto a la resistencia a antifúngicos y cuál es la relación de esta en las enfermedades fúngicas zoonóticas? ¿Quién se anima a dar una devolución? Yo no soy experta, no tengo mucha experiencia en veterinaria, pero lógicamente, en cuanto, por ejemplo, a hongo filamentoso, que están en el ambiente, deberían ser la epidemiología la que está señalando la realidad, ¿no? En las infecciones. Entonces entiendo que si nos cuesta hacer sensibilidad antifúngica en infecciones en humanos, imagínense la sensibilidad antifúngica en infecciones en animales, ¿no? Supongo que estarán mucho más por detrás y se sabrá poco, pero yo creo que debe estar más o menos igual que está sucediendo en humanos, porque al menos en hongo filamentoso todo está en el ambiente y no son siempre infecciones hospitalarias. Algunos trabajos que hemos hecho en colaboración con un grupo italiano que se ha mirado en animales salvajes, se han visto resistencias también, tanto en Cándida como en Aspergillus, en infecciones por Aspergillus, o sea, en animales. Pero vamos, creo que hay mucho campo todavía por seguir allí. Muchas gracias, doctora Ana. Y cedo la palabra a la doctora Fernanda, que por interno, junto a la doctora Ana, estuvieron dando devolución a algunas preguntas previas. Adelante. Gracias. Creo que me gustaría tomar el tema de la caspofungina, que ha generado muchas preguntas, pero que además es muy relevante. Em, por lo que yo he podido encontrar tanto en la rutina de laboratorio como buscando las explicaciones. Si se dan cuenta, Eucast no tiene puntos de corte para caspofungina, no la considera. En cambio, CLSI sí pone los puntos de corte. Vitek sí arroja caspofungina y ese es uno de los problemas que tiene. La limitante tiene que ver con la sal. Y que me corrija la doctora Ana si tiene otra información, pero el problema tiene que ver, o parece ser que tiene que ver con que cuando se hacen las comparaciones entre todos los laboratorios, existe demasiada variabilidad en el rango de los reportes que arroja caspofungina, lo cual hace que, sobre todo cuando se reportan mix intermedias o altas, no sea confiable y forzosamente, y eso sí lo dice CLSI, se tiene que corroborar con otro método. Y ese otro método es ya sea hacer la microdilución para micafungina o anidulafungina o buscar las mutaciones en el gen FKS. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, la sal que tenemos disponible para hacer microdilución es caspofungina. No tenemos sal de micafungina, se tiene que importar, ni de anidulafungina. Entonces, eso es una de las limitantes. Entonces, y es muy frecuente que Vitek arroje el resultado intermedio o resistente y genera esta confusión en los clínicos. Entonces, es trabajo del laboratorio saber suprimir ese resultado y saber que la resistencia a quinocandinas es por clase. De manera que si micafungina o anidulafungina son susceptibles, lo es para recibir el tratamiento farmacológico con caspofungina, pero no sé si quisieran mis compañeras ahondar en este tema. Em relação Yes, à, yes. à caspofungina, ela tem En alguns. relación a campofungina hay problemas. Es un antifúngico que tiene mucho efecto paradoxal para algunas especies, para Cándida, por ejemplo. Mais variações Tiene más variaciones metodológicas cuando alteramos el pH o cuando alteramos el medio ela tem o el inóculo. pior También tiene una peor correlación cuando encontramos ela tem una uma mutación, clínica. tiene peor correlación con la clínica. São Entonces hay problemas algunos problemas antifúngicos que tienen una limitación na hora que de yo creo utilizar, que cuando Então, utilizamos los fármacos debe ser considerado. Entonces y eso hizo se que el deixava fármaco fuese dejado más utilizado de ser nos utilizado, testes. principalmente en las pruebas. Con caspofungina también hay un problema propio de la molécula, o sea, caspofungina es más inestable.
Yo recuerdo cuando hacemos desde la sustancia pura, o sea, usted prepara hoy para hacer la microdilución mañana y eso ya no funciona. O sea, tiene demasiada inestabilidad comparada con otros métodos, y eso que aplica para los métodos de microdilución en caldo, que es la prueba de oro, se extrapola al parecer a otros métodos automatizados de microdilución. Y lo más llamativo es que incluso en las tiras ha demostrado que lo usamos de rutina como otro método para validar que también puedo tener resultados que no son confiables, y ahí sí le agradezco a la doctora Sara y a Ana que me digan, porque no hago yo prueba de rutina, me dedico más a ver los pacientes. Y yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Que creo, o sea, nosotros de hecho en el laboratorio hemos dejado de testar caspofungina porque en realidad, pues como no hay puntos de corte, se hace micanfungina y alidulafungina y la variabilidad que han comentado ya mis compañeras. Y creo que también es interesante que comentan Mary Ulloa, nos pregunta que si esto aplica también para filamentosos, y sí, es lo mismo. O sea, en realidad es una característica de la molécula, o sea, de caspofungina y la preparación. La lectura varía mucho entre laboratorios, entonces no se puede, no es fiable, ¿no? Como se ha dicho. Yo tengo alguna experiencia con la prueba y la verdad que se ven incluso para hongo filamentoso, se ven mejor la prueba que la microdilución. A veces cuando hay dudas se puede utilizar, pero la caspofungina creo que sigue siendo también muy mal indicador de la resistencia. Y como se ha dicho, la confirmación mediante la secuenciación de los genes FKS se dice que es mucho mejor predictor del outcome del paciente en equinocandinas que a lo mejor una CMI, principalmente para Muchísimas gracias a las especialistas del panel. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Nos hemos ido un poco más del convocado, pero nos parecía importante poder aprovechar la riqueza de estas actualizaciones que cada panelista ha presentado, y los animamos a que todas estas consultas, preguntas que no pudimos abordar, las lleven a los foros de intercambio que a lo largo del curso Antibiograma 2026 de la interpretación a la acción vamos a estar abordando. Hay un espacio de tutoría, tanto clínica, microbiológica y micológica, y será sin duda un gran espacio de crecimiento donde abordar estos temas. Y ni hablar de las conferencias teóricas y actividades prácticas en formato de simulación de casos con ambos enfoques, que van a ser de gran provecho para la actualización, y sobre todo ese rasgo que distingue los cursos de la red de educación médica continua, su aplicabilidad práctica inmediata, que va a ser de gran provecho. Yo le doy la palabra a este excelente panel de mujeres. ¿Quién se anima para hacer el cierre final? Usted, doctora Ana. Nada, yo muchas gracias por dejarme este final. A mí me gustaría acabar con las conclusiones que creo que todos hemos aprendido en el día de hoy, y es que es importante hacer los test de sensibilidad cuando tenemos aislados de un sitio estéril, cuando tenemos infecciones refractarias, cuando tenemos a pacientes en tratamiento ya con antifúngico, infecciones de brecha, cuando queremos desescalar, cambiar el tratamiento. Y es muy importante conocer la epidemiología local de su centro, de su región, para saber cuál es el antifúngico empírico que hay que poner, ¿no? Y luego también los dos métodos CLSI y EUCAS son comparables, tienen algunas diferencias, pero los resultados son comparables. Pero es esencial aplicar los puntos de corte de cada uno, y también para los métodos comerciales es importante que se utilicen los métodos apropiados para definir la resistencia y la sensibilidad. Y me gustaría acabar con una frase que ha dicho mi querida Indira, que creo que es esencial, y es que aproveche el microbiólogo cada espacio que le deje el clínico para decirle la importancia de la resistencia intrínseca, de la sensibilidad, la interpretación, porque en realidad los dos profesionales se benefician mutuamente de esta experiencia, y finalmente el paciente, que es lo que es más importante en todos los casos. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. He disfrutado muchísimo con este panel de mujeres tan profesionales, y nada, espero que aprendan mucho en el resto del curso. Gracias, doctora Ana. Doctora Sara. Eu gostaria de agradecer. Bueno, quiero agradecerles la invitación, Lea,
estar presente acá, me encanta. Quiero reforzar la importancia de las pruebas de susceptibilidad, principalmente para la vigilancia y para el tratamiento del paciente, y también la identificación de especies que lamentablemente, al menos en América Latina, muchas veces no podemos ni llegar a la identificación de la especie y eso también dificulta el tratamiento del paciente. Y aprovechar también para responder el chat, la gente pregunta cuándo va a, cómo va a ser la metodología del CUS, de UCAS, de BRCAS. Vamos a tener un evento ahora en Curitiba este año, en junio. Entonces aprovechen la oportunidad para poner en práctica todo esto. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, doctor Indira. Hola, para finalizar, yo quiero invitar a todo el panel de laboratorio a que se sientan seguros con toda la autonomía de levantar el teléfono y decir, doctor, se olvidó de pedir la prueba de susceptibilidad, porque en países como el mío, que el procesamiento depende del ordenamiento médico, no se puede dejar de hacer una prueba porque el médico no la ordena. O sea, la iniciativa también deben hacer del laboratorio porque creo que el laboratorio es el que juega un papel muy importante en el manejo de los pacientes. Un infectólogo no es nada sin un buen microbiólogo, eso está claro. Entonces deben levantar la mano y decir, doctor, vea, recuerde hacer esto, llámenos y crea que lo vamos a ordenar de manera inmediata porque ustedes están actualizados, incluso antes de tener la publicación, ustedes están informados de todo. Es que les agradezco eso, empoderarse más, ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Usted tiene el cierre final, doctora Fernanda. Gracias. Adelante. Gracias. Pues solo agradecer al panel por la participación tan enriquecedora y a toda la asistencia a este curso por su interés, por el tiempo y pues simplemente el reforzar la importancia de seguir haciendo pruebas de susceptibilidad antifúngicas, particularmente en la región de Latinoamérica, es algo que necesita impulsarse mucho más. Las infecciones fúngicas están en todos lados y cambian muy rápidamente. En las últimas décadas, pues ha habido un surgimiento de tanto de especies nuevas que causan catástrofes como de la resistencia antifúngica precisamente vinculada a este concepto de una salud que impacta directamente lo que se hace en agricultura y lo que pasa en los pacientes. Entonces, pues simplemente agradecerles, invitarles al curso de antibiograma donde se seguirá tratando estos temas y pues buenas tardes a todos, buenas noches a todas y todos también. Hasta un próximo encuentro.